Padre del Señor, hermanos. Una alegría, hermanos, poder estar con ustedes en esta ocasión compartiendo un poco de la palabra del Señor. Aunque bueno, aquí la dinámica es un poco diferente, ¿no? Entonces, lo que están haciendo, hermanos. Qué alegría que estén estudiando, hermanos. Qué alegría ver aquí muchos de ustedes. Entonces, hermanos, hoy vamos, yo sé que ustedes están leyendo el libro del hermano Gino, ¿no? De teología, introducción a la teología. Y sé que le estaba leyendo el capítulo 3. Ahí Diego y Andrés me metieron en este asunto. Cuando realmente el Señor, ¿no? Nos mete en los asuntos, hermanos, a servirle. Y bueno, hoy vamos a estar repasando más que nada los títulos y profundizando un poco qué significan estas cosas que hemos venido, pues, que se han estado leyendo, así como por vuelo de pájaro, no solamente como algo introductorio. Entonces vamos a hacer algo también un poco más introductorio sobre esos asuntos de la teología, básicos, cruciales, fundamentales. No podemos entrar en cada tema, ¿no? Específicamente, en algunos vamos a hacer más énfasis, ¿no? Porque tiene más contenido en cuanto a lo que tiene que ver con la revelación del Señor, pues tiene más peso, ¿no? Mira, el hermano Gino viene el libro que cosas que tienen más jerarquías que otras, ¿no? Cosas que son más fundamentales, más importantes, y realmente eso lo muestran las Escrituras, porque hay un tema principal que es el Señor. Es un tema central en la teología, que es el mismo Señor. Entonces vamos a estar viendo entonces esta introducción, hermano, y vamos a ver también qué pasa cuando carecemos de estas cosas, para que podamos ser un poco más conscientes de la importancia del estudio de la teología, porque algunos tal vez puedan pensar, ¿no?, que esto es solamente para académicos, para pastores, ¿no? Uno ve que en los seminarios van los pastores, se gradúan y sacan títulos de divinidades, ¿no?, en teología. Pero realmente el estudio de la teología, hermanos, que es el estudio de Dios mismo, es para todos los cristianos. El estudio de la teología, hermanos, es para todos. El mismo libro de Romanos, hermanos, es un tratado de teología sistemática. No se pone a examinar la forma que Pablo trata los temas, es muy parecido el orden que vamos a estar viendo hoy, prácticamente el mismo. Entonces vamos a empezar a profundizar estos temas, ¿no? Estas áreas del conocimiento bíblico, ¿no? Entonces la primera área fundamental, la expresión del libro, es el área de la teología propia, ¿no? Teología propia, que es propia de la persona de Dios, de su ser, ¿no? Esta área del depósito divino, como los hermanos vienen estudiando, trata de la persona misma de Dios, lo que Dios ha revelado, hablado, dado a conocer de su persona y su carácter. Esta área, sin duda, hermanos, podríamos señalarla como el área más básica del conocimiento de Dios, y a veces es por donde debería comenzar la predicación del Evangelio. Este es el para mostrar quién es Dios, el Dios que vamos a hablar a las personas, pero también tenemos el área más básica para que nosotros vamos a qué Dios estamos sirviendo y en qué Dios estamos creyendo. Entonces la área más básica, el depósito de Dios, la persona misma de Dios, su propia esencia y persona. Miren lo que dicen las Escrituras, hermanos, en Jeremías 9:23, se lo voy a leer. Dice así: dijo Jehová, no se alabe el sabio en la sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Aquí tiene la Escritura que nosotros no debemos alabarnos en las cosas que podríamos conseguir por nosotros mismos en el mundo. Eso puede hacerlo cualquiera, pero las personas que confían en el Señor, el cristiano, el Hijo de Dios, el pueblo de Dios, debe alabarse en lo siguiente: mas alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, hermanos, hay algo que tiene que ser considerado primeramente por nosotros, es la gloriosa persona de nuestro Dios, de Dios mismo, hermanos, porque cuando carecemos de estas cosas, hermanos, la iglesia sufre, nosotros sufrimos. Esto de teología propia de repente es un lenguaje que nosotros no manejamos, que no escuchamos, no, pero que es algo tan simple como llamar el conocimiento de Dios, algo que todo cristiano dice tener, ¿no? ¿Qué dicen los cristianos hoy en día? ¿Qué tenemos? Una relación con Dios, ¿no? Pero tú te relacionas con gente que conoces y también con gente que no conoces. ¿Cómo que tenemos una relación con un Dios que realmente no conocemos? Y la Biblia nos está diciendo que realmente la gloria, el gloriarse, ¿y qué es el gloriarse? Porque uno cree que la gloria de Dios es como una luz brillante, ¿no?, con la que uno sale a jugar y a pasear, una luz que baja en el momento de la reunión. Eso no es la gloria, según las Escrituras. La gloria tiene que ver con los hechos de Dios, con la persona de Dios mismo, con quién es Él.
Y lo glorioso, hermanos, lo más glorioso que nos puede acontecer a nosotros es conocer a Dios, a su persona, ¿no? Porque hay muchos hoy que no conocen al Dios verdadero, ¿no? Porque muchos se basan en sus experiencias, a veces en un tinte medio místico, pero más no podemos dejarnos engañar. Las Escrituras con el testimonio escrito acerca de Dios mismo por medio de sus profetas, en el Antiguo Testamento, sus apóstoles, en el Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para darse a conocer, para revelarse, ¿no? Y su principal contenido es quién es Él mismo, se ha dado a conocer, hermanos. Y nosotros no podemos pretender conocer a Dios aparte del testimonio de Dios. Por eso que hay que estudiar, hermanos. Porque nosotros podríamos pensar, como han pensado mucho, que cuando dice una cueva, encerrarse ahí, a un monasterio, como cuando dice de ayuno a la montaña todas las semanas, pueden ayunar. Pero no es porque vayamos a la montaña solo que vamos a conocer a Dios, sino abrimos nuestras Biblias. Porque lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo, el testimonio que Él ha dado, santos hombres inspirados por Él, lo han plasmado en las Escrituras. No es la palabra de Dios mismo. El testimonio mismo de Dios se da a conocer. Tú puedes decir, no, yo he conocido a Dios como Padre. Muy bonito, hermano, pero nuestra propia experiencia de papá, por ejemplo, ahora que estoy de papá, es tergiversada, hermanos. A veces creemos que Dios es como nosotros, ¿no? Y empezamos a distorsionar a Dios. Ciertamente cosas de Dios en la paternidad humana, que se pueden reflejar. Pero Dios como Padre es mucho más amplio que la paternidad humana, es mucho más profundo. Entonces, conocer a Dios como Padre tiene que ser algo vivido y experimental, ciertamente. Pero también la Biblia nos muestra cómo es ese Padre. Y que ese Padre no es como nuestros padres han sido tampoco, ¿no? Porque podemos pensar que Dios es como mi Padre, que Dios fue como mi papá. Y por eso muchos también se alejan del Señor, porque lo ven de esa manera. Pero realmente, hermano, hay un testimonio de Dios. Y la experiencia que vivimos es esa verdad que estudiamos. La doctrina es verdad. Y esa verdad trae una vivencia, ¿no? Pues como hablábamos ahí también, nosotros somos lo que creemos. Si yo creo en un Dios falso, conforme a ese Dios falso me voy a comportar. Miren que es el Salmo 50, versículo 21, hermano. Ahí, cuando voy a parafrasearlo, y habla que el pueblo de Israel, que decía conocer a Dios y su ley, pensaba que Dios era como ellos, probablemente ellos vivían en el pecado. Entonces, ¿por qué ellos podían vivir en el pecado? Salmo 50, 21 dice, de cierto pensabas que sería yo como tú. Pero Israel pensaba que Dios sería como ellos. Nosotros pensamos que Dios es como nosotros, porque es lo que más experimentamos día a día, las relaciones humanas. Pero Dios no es como nosotros, hermano. Dios es superior a nosotros. Y Dios le responde a Israel, estas cosas yo he callado, pero las pondré delante de tus ojos y te reprenderé. A Dios mismo, cuando una generación abandona el conocimiento del Dios verdadero y no lo conoce a través del testimonio que le ha dado. Porque le ha dado un testimonio, hermano. Dios recriminaba a Israel en el Salmo 78, de que Él mandó que enseñaran sus estatutos, sus proezas, sus maravillas a la siguiente generación. Y el Salmo 78 dice que ellos callaron y que sus padres no enseñaron a la generación venidera las maravillas de Dios. Y que por la siguiente generación fue temerosa, no temerosa de Dios, no temerosa del hombre. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios a quien servían, no habían escuchado las batallas que Dios había dado para ganar antes, como Dios había echado a los pueblos que estaban en la tierra de Canaán, para darle la tierra de la de Israel. Como no conocían a Dios desde el día de la batalla, se volvieron atrás, los hijos de Isaacar, porque habían olvidado cómo era su Dios. Hermanos, no vamos a olvidar quién es Dios. Y debemos llevar el testimonio, ese depósito de Dios que han estado estudiando, hermanos, a la siguiente generación y a los demás. Pues ese depósito tiene dos partes, ¿no? Tiene un contenido y tiene una vida. Está contenido, de repente podemos decir en la palabra de Dios, ¿no? Ahí está escrito. Pero no solamente está contenido ahí, está contenido en personas, hermanos, esa es verdad. Entonces es un conocimiento solamente intelectual del carácter de Dios. Dios es santo. Santo significa apartado, entonces es un conocimiento intelectual, no solamente es un conocimiento intelectual. Esas palabras que el Espíritu Santo inspiró, con las cuales los santos hombres de Dios escribieron las Escrituras, por inspiración divina, esas palabras tienen una vida, una carga, hermanos, que tiene que estar presente en nosotros. Ese conocimiento de Dios es un conocimiento bíblico que nos aleja de la revelación de Dios, pero por otro lado se experimenta ahí. Se vive. Con una generación no conoce a Dios, hermanos, podemos ver lo que vemos alrededor nuestro. Gente que actúa temerariamente, una desintegración de la familia, cuando la gente no conoce el carácter de Dios, hermanos, pueden vivir fácilmente en el pecado. El otro día vino un vendedor
estas ollas de Royal Prestige a mi casa a vendernos, ¿no? A las 3 de la tarde, salió a las 9 de la tarde, a las 9 de la noche salió de mi casa. Porque él decía que era cristiano, nos pidió un consejo. Decía que él vivía en pecado, que llevaba 16 años de cristiano. Hace poco embarazó una menor de edad, la trajo a vivir a su casa. Y estaba pensando si era la voluntad de Dios casarse con ella. Y aparte también nos decía que tenía un tremendo llamado al evangelismo. Y yo lo interrumpí y le dije, hermano, usted no conoce a Dios. Y empezar a hablarle de su pecado. ¿Y quién es Dios? Dios santo. Porque como que la gente no tiene un sentido de quién es Dios y su carácter. Cuando estamos presentando un Dios santo, un Dios que se iría con el pecador, un Dios que no tolera la maldad, que no tendrá por inocente al culpable, que es lo que dice la Biblia, ¿no? Todos sabemos aquí que la Biblia no dice que Dios ama al pecador pero odia su pecado, ¿no? Todos sabemos que el Salmo 5:5 dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Ese es el Dios de la Biblia, pero no se pasa el Dios en quien creemos creer, que queremos conocer. Ese Dios no se parece. Entonces yo le podía hablar del pecado, le podía hablar de la santidad de Dios, hermano, y nada mutaba su corazón, ni una lágrima caía cuando se hablaba acerca de quién es Dios y cómo él estaba delante de ese Dios. Y así nos pasa a nosotros, a veces estamos ciegos de quién es Dios y pues podemos actuar fácilmente, pecar, hermanos, actuar de una manera deliberada, sin temor de Dios, porque carecemos del conocimiento del Dios bíblico, del Dios verdadero. Entonces, la teología propia, hermanos, es un estudio importantísimo, hermanos. Porque, ¿se acuerdan lo que Jesús dijo a la mujer samaritana? Nosotros adoramos lo que conocemos, ustedes adoran lo que no conocen. Hermanos, ¿sabemos lo que adoramos? ¿Conocemos a quién adoramos, hermanos? Un estudio importante. Los que dirigen las alabanzas, hermanos, los que escriben las alabanzas al pueblo de Dios, deberían conocer al Dios a quien alaban. Por eso, hermano, el libro de la Biblia se pone a estudiarlo, que más a los atributos y la persona de Dios son los salmos. Hermano, los adoradores son los que más deberían conocer a Dios, porque adoramos al quien conocemos, lo que conocemos, hermano, como el Señor Jesús, o hacemos como la mujer samaritana, que creía que adoraba a Dios y miren, vivía en su pecado, en algo que ya no era matrimonio, se había casado 5 veces, ahora estaba rejuntada, en una época que eso era más fuerte que ahora es como nada, hermanos, para la gente, porque no tienen temor y no conocen a Dios, al Dios verdadero. Entonces es una área muy importante, hermanos, para estudiar, ¿no? Pues vamos a ir viendo por encimita nomás, hermanos, cada parte, ¿no? Y un versículo ahí para sellar esta parte de la teología propia, hermanos, que es tan importante, ¿no? Porque, hermanos, esto es lo fundamental para saber si realmente conocemos a Dios o no, si tenemos la vida eterna o no. Porque Juan 17:3, ¿qué dice? Y esta es la vida eterna, conocerte a ti, el único Dios verdadero, porque hay muchos falsos, y a Jesucristo, quien es enviado, porque hay muchos Jesús falsos, que no es el Dios que está en las Escrituras, hermano. Entonces es importante, hermano. Esta área de la teología está por toda la Biblia. La Biblia habla de Dios, hermano. Es un tratado acerca de Dios mismo, pero no solamente de su persona, ¿no? Porque el segundo ítem o la segunda área que podemos estudiar en esta teología es la teología divina. Como bien explica el hermano Gino en su libro de la introducción a la teología, esta área del conocimiento teológico trata acerca del plan de Dios, de la razón de todas las cosas. O sea, ese Dios que nos es revelado, que tiene un carácter, una performance, unos atributos, una eternidad, un ser maravilloso, el más maravilloso de todos los seres, tiene un plan, tiene un propósito para el universo. La teología divina trata acerca de los propósitos de Dios, hablando en lo general, no específicos. Vamos a ver otras cosas más específicas. De toda la razón de todas las cosas, este Dios eterno, inmortal, inescrutable, que se ha revelado como el único y el verdadero, también se ha placido a darnos a conocer su plan, hermanos. Deuteronomio nos habla de que hay cosas que Dios ha revelado y otras que no. Pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplan todas las palabras de esta ley, ¿no? Entonces, hay cosas del plan de Dios que también nos conozcamos, hermanos. Pero ¿qué sí debemos estudiar? ¿Qué no deberíamos ignorar? Lo que Dios sí ha revelado acerca de sus propósitos y sus implicaciones. Pues se puede decir que la calidad de lo que entendemos de Dios nos va a hablar también la calidad acerca de lo que conocemos de su plan, hermano. Un Dios tergiversado nos va a mostrar un propósito tergiversado. Por eso la base es conocer al Dios verdadero. Y luego que conocemos al Dios verdadero, podemos empezar a entender
que el Dios verdadero hizo todas las cosas por una razón. Que Él ha revelado, ha dado sus destellos de revelación acerca de todas estas cosas. Y nos ha permitido conocerlas, hermano. Él ha querido, en su inmensa sabiduría, que entendamos lo que necesitamos conocer acerca de su plan para nosotros y para todo lo que Él ha creado. Si no tenemos un entendimiento de que Dios tiene un plan y no estudiamos y profundizamos en ello, tendremos una vida fatalista, hermanos. ¿Saben qué es el fatalismo, hermanos? Fatalismo, por ejemplo, en la religión hindú, hermano, tiene un falso Dios, un falso conocimiento de Dios, ¿no? Y ellos creen, por ejemplo, en la reencarnación. Esto los lleva a una vida fatalista. No puede ser un Dios impersonal, un Dios que puede ser una rana, un animal, una vaca, y reencarnación y un ciclo que nunca termina. Entonces, nazco pobre, miserable y enfermo, no pasa nada. Me voy a morir y de repente yo reencarnar en algo mejor. Hermano, qué gran engaño, ¿no? Cuando mueren descubren que no hay más, hermano, porque no conocen al Dios verdadero, fueron condenados. Entonces, un falso conocimiento de Dios y un desconocimiento del plan de Dios, hermano, nos lleva a una vida sin propósito, donde todo va a dar igual. ¿Me casé bien? Súper. ¿Me casé mal? Bueno, también. Hace que la gente vive una vida sin sentido alguno, hermano. Como conocemos el plan de Dios, vivimos por vivir. Hay gente que se congrega, incluso en iglesias, hermano, no sabe ni para qué se congrega, no sabe para qué Dios nos salvó, no sabe que tiene un plan, que tiene un propósito. Entonces hay hasta un fatalismo cristiano, hermanos. Era la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios está revelada en las Escrituras. Tenemos que estudiarla, tenemos que profundizar, tenemos que saber lo que Dios quiere, hermanos. Porque no, si miramos allá afuera cómo está el mundo, hermano, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que la gente esté drogando, no es que la gente se esté perdiendo, no es la voluntad de Dios, según las Escrituras. Pero como que no conocemos la voluntad de Dios, decimos, Dios sabe. Dios permite eso, hermanos. Que Dios lo permite, tiene que ser que Dios lo quiera. El propósito de Dios para el hombre no era el que estamos viendo hoy en día. Todo da igual cuando hay un fatalismo, cuando no conocemos el plan de Dios. Cuando no sabemos para dónde vamos, da igual llegar a cualquier lugar, hermanos. Y ese no es lo que Dios quiere para nosotros. Tenemos que conocer lo que Dios quiere, hermano. Y cuál es el sentido de todas las cosas. Importa dónde vamos, hermano. Y también importa dónde vamos a terminar. Porque si no vamos a desperdiciar nuestras vidas como cristianos. Es importante conocer los planes de Dios. Hermanos, si realmente pudiéramos echar un vistazo al final que Dios tiene para todas las cosas, es decir, el propósito eterno de Él para todo lo que ha hecho, para nosotros viviríamos nuestras vidas como cristianos de una manera más responsables, hermano. Cuando tú sabes lo que tienes que hacer, cuando sabes tu responsabilidad en el plan de Dios, sabes dónde encajas, sabes cómo puedes colaborar, hermano. Cuando tú sabes lo que Dios quiere, hermano, para dónde Dios está edificando, hermano, tú puedes terminar edificando Babilonia fácilmente, porque no has entendido cuál es el propósito de Dios para todo, hermano. Y cómo encajamos en ese propósito. Entonces la teología viene, hermano, trata acerca de ese plan de Dios para todas las cosas, en lo general, hermanos. Pero también luego va entrando más en lo específico. Vemos conocer la voluntad de Dios, su plan eterno y propósito de ser de todas las cosas, en su Hijo. Para que tengamos una perspectiva más plena y un servicio más dispuesto para ser partícipes de aquello que Él tiene preparado, hermanos. La tercera área que podríamos ver, hermanos, es la cosmología bíblica. Porque yo les digo la palabra bíblica, hermano, ¿no? Porque usted ha visto en el libro que el hermano también presenta que hay otras cosmologías, otras cosmogonías, otro entendimiento del universo, ¿no? Por eso digo bíblica, es lo que Dios ha revelado. Por ejemplo, ponemos así la cosmología divina, lo que Dios ha, la cosmología según Dios, ¿no? Lo que Dios habla de estas cosas, ¿no? Entonces, una vez que claramente Dios es presentado tal cual, y se torna un propósito en Cristo para todas las cosas, entonces también debemos poner atención a aquellas cosas para las cuales Dios ha hecho un plan. Tiene un plan, pero en ese plan hay cosas, hay lugares, hay un universo entero, ¿no? Dios planeó y empezó a llevar a cabo ese plan, porque Dios no es como muchos dicen hoy en día, ¿no? Sueña con Dios, hermano. ¿Saben qué es lo que son los sueños? Cosas improbables, cosas fantasiosas. Dios no sueña, hermano, eso la Biblia no lo habla. Cuando no estudiamos esas cosas, creemos que Dios tiene sueños para nosotros. Dios tiene un plan, un propósito eterno. Y ese plan que Dios tiene, hermano, Él lo está llevando a cabo, y lo está llevando a cabo en la creación, con personas, en lugares, con cosas. Entonces estudia la cosmología, estudia ese plan de Dios, lo que Dios ha creado, lo que Dios está haciendo, lo que Dios ha dispuesto para llevar a cabo ese plan. Y cómo empezó a llevar a cabo ese plan, porque hoy muchos hablan de estas cosas que decíamos, hermano, que son cosas ambiguas, pero Dios
en su palabra nos cuenta que Él es el origen de todas las cosas, ¿no? Porque la cosmología, como ustedes vieron bien en el libro, tiene dos aspectos, ¿no? La cosmogonía, que es el principio u origen de todas las cosas, y la cosmostelia, donde vemos el propósito de Dios para las cosas específicas que ha hecho en la creación. No todo lo que ha hecho en la creación tiene una razón de ser un propósito, no está ahí por accidente, ¿no? Pero también vimos que hay una cosmogonía pagana y una cosmotelia pagana, ¿no? Podríamos ver podría hablar dos aspectos, hermano. Cuando no tenemos eso claro, podemos caer fácilmente en el engaño y los rudimentos del mundo y no según Cristo. No, porque hay una cosmogonía pagana, ¿no? Que puede ser a los ídolos falsos, que con el universo, que el universo ha sido de un huevo, dicen los hindúes. Entonces tiene una cosmología fatalista, donde el universo está por el azar. Usualmente el Big Bang, porque sí, una fluctuación cuántica, todo estalló. Salimos nosotros por el azar, ¿no? De un cúmulo ahí de materia primordial que se unió y formó este ser humano. Podemos tener esa visión fatalista de la cosmología, del origen de todas las cosas. O también podemos tener una humanista, donde el ser humano llega a ser la medida de todas las cosas, el principio de todo el universo. Todo trata acerca de nosotros. Vamos a tener esas dos formas de ver el universo. Si tenemos una cosmología pagana. Contamos en la correcta. ¿Y dónde está la correcta, hermano? En las Escrituras. Dios revela que Él hizo todas las cosas. Y no solamente revela que hizo todas las cosas, luego nos revela cómo, a través de quién y para quién. No es lo que nos habla Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Todo fue creado por Él, en Él y para Él. Lo otro lo atajo ahí porque viene con el siguiente tema. Entonces la Biblia nos revela, hermano, el propósito de todas las cosas. En la creación que Dios ha hecho. Cuando entendemos bien para qué Dios ha creado las cosas, podemos usar de una manera correcta para glorificar a Dios, ¿no? Porque nosotros también interactuamos con un mundo físico, con la creación de Dios. Hermano, hoy en día hay muchos énfasis, a veces desmedidos. Pero Dios habla cómo hay que tratar, por ejemplo, hasta con los animales en la Biblia. Dios habla cómo hay que tratar con la salubridad, con la salud. Hasta habla de las cisternas en la Biblia. Habla de varias cosas importantes, hermano, que a veces nosotros no tenemos en cuenta. Pero Dios habla de todas las cosas que Él ha creado. Para todas hay un propósito, para todas hay un tiempo. Y podemos estudiar, hermano, porque si no, otra vez vamos a acabar inundados por los pensamientos del mundo y relacionándonos con la creación de una manera desmedida, ¿no? Como por ejemplo los animalistas, van a un extremo. Yo digo que hay que cuidar a los animales, tener cierto cuidado, ¿no? Cierta responsabilidad. Pero ya cuando no conocemos a Dios y el origen, y somos un animal más, es decir, si esa es la cosmogonía que tenemos, que somos un animal más, como los otros animales, solo que somos el animal superior, entonces vamos a decir que el perro tiene los mismos derechos que el ser humano. Vamos a perder de vista que el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Vamos a perder de vista que la creación tiene una jerarquía también, hermanos. Una piedra no es igual que un animal, y un animal no es igual que un ser humano. Todo tiene un propósito, hermanos. Y tenemos que conocerlo y ver que principalmente el propósito, ¿quién es? El propósito de todas las cosas principalmente es para la gloria de Jesucristo, por quien fue hecho todas las cosas, en Él, por Él y para Él. Cuando conocemos eso, tenemos una interacción correcta de todas estas cosas. Entonces luego, en el orden de jerarquías o de áreas, viene la angelología, porque si seguimos leyendo ahí, Colosenses 1:15, dice que también, aparte de la tierra, la creación física, los cielos físicos, también creó lo invisible y lo invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él, de Él y para Él, hermano. Entonces, hablando del reino invisible que Dios también ha creado, está el área de la angelología. Entonces, de un estado general de la creación se pasa a un estado más específico, empezando por la creación invisible. En este caso, los ángeles. La Biblia no nos habla a profundidad de este mundo. Se pone así como el mundo angelical, si tiene edificios, cómo son sus cuerpos, muy específicos. O sea, dice, hay unos destellos sobre eso solamente en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia no trata acerca de los ángeles. Yo a veces pienso que de repente está un libro que habla de los ángeles y lo tienen los ángeles, que habla sobre ellos. Pero este libro, ¿para quién fue dado a nosotros? Para nosotros. Para los seres humanos. Por eso no trata acerca de mucho del mundo invisible. Hay ciertas cosas que debemos conocer del mundo invisible, que son las que nos han revelado, hermano, y son las que debemos estudiar. Porque hoy en día a veces se va a un extremo, ¿no? La gente empieza como a divagar en sus propias mentes, hermano, a inflarse en sus propias mentes carnales, como dice la Biblia,
y especular sobre el mundo angelical, especular sobre el mundo demoníaco, cómo será ya la cordillera en los cielos. Y hay unas historias, hermanos, bien raras. Con amor extremo. Pero lo que tenemos que saber acerca de los ángeles, hermanos, está en las escrituras. No está en sueños, no está en visiones, no está en viajes celestiales. Entonces la angelología es una bíblica. Me gustaría agregar otra vez la palabra bíblica, en la que nos habla las escrituras. Esa es la que debemos estudiar y conocer. ¿Por qué? Porque la Biblia lo trata, ¿no? La Biblia trata acerca de los ángeles, ¿no? Habla de sus jerarquías. Hay ángeles que son guerreros, hay ángeles que Dios envía ciertamente para ser mensajeros. Hay ángeles que ejecutan juicios de Dios, como en el caso de Sodoma y Gomorra, ¿no? Ángeles que fueron enviados a ejecutar juicios. O en el libro de Daniel, también llamados ahí los vigilantes. Habla de los ángeles que fueron a dar un juicio a Nabucodonosor. Entonces la Biblia trata acerca de este tipo de ángeles también. También nos habla de los ángeles como espíritus ministradores a favor de los santos. Pero otra vez, hoy en día la gente se va más allá de lo que era la escritura, ¿no? Y quieren ordenar los ángeles, quieren ser como arcángeles. Como no estudia que hay arcángeles y que esos arcángeles no somos nosotros. Hay pastores, hay hermanos que quieren hacerse de arcángeles y poder. Yo pongo un ángel acá, pongo otro ángel allá, invoco ángeles, envío ángeles, traigo ángeles, hermano. Eso es cuando no estudiamos la Biblia. Y este tema, hermano. Este tema hay que estudiar. Eso no se le da importancia. Hay muchos libros que hablan de esto. Y algunos pocos que hay son un poco viciados con esas cosas que estamos hablando. A mí se me hacía muy raro cuando recién me convertí. Yo veía que el pastor enviaba ángeles para todos lados. Yo decía, la jerarquía del pastor es como alta. A veces no podemos, ¿no? Como también dice Pedro, hablar más de la potestad de superiores. Hacer cosas que no deberíamos hacer, hermanos. A veces creemos que como seres humanos y como Dios nos va a dar su imagen y semejanza, y como es que vino a morir por nosotros y no por los ángeles, entonces a veces hablamos de manera desmedida. Tenemos que acordarnos que los ángeles, como hablamos antes, toda la creación, ¿para quién es? Para Dios. Para Él. Cuando tenemos el propósito, hermano, entendemos que los ángeles, aunque están a favor de nosotros, es porque le sirven a Él, no porque están subordinados a nosotros. Entonces, bueno, estudiar estas cosas, hermano, para no ignorarlas y para no sobrepasarnos, ¿no? Y en este estudio, pues hay unas subdivisiones, porque de esos ángeles, ¿no? Hay unos que se rebelaron y empieza a hablarnos del primero de la Biblia que nos habla, es de Lucifer, del diablo. De cómo esos ángeles que Dios creó para servirle, para adorarle, unos se rebelaron, del cual el principal es el diablo, como decíamos, Lucifer. Uno diría que para estudiar esto, no deberíamos estudiar tanto el diablo. Hay gente que dice, no, del diablo mejor no hablemos. Hablemos solo de Cristo. Y si hay algo de verdad ahí, hermanos, pero también hay un desequilibrio. ¿Por qué? Porque la Biblia habla del diablo. Habla de que se rebeló. Habla del lugar que tenía en los cielos. Habla del orgullo de su corazón, cómo él quiso ser igual a Dios, cómo se rebeló, cómo arrastró una tercera parte de los ángeles, cómo está ahora en la tierra. Porque algunos hablan, hay unas predicas raras, ¿no? Que Dios está en el lago, que está en el infierno, y que tiene un trono de calavera, que tiene un tridente, ¿no? Y una cola larga, que es rojo, tiene unos cachos. No, eso pasa en las películas, hermano, Hollywood, TNT, pero en la Biblia, hermano, esa información no está. Por eso hay que estudiar, hermano, porque si no vamos a tener una visión equivocada del enemigo. Y si no conocemos bien el enemigo, hermanos, ignorando que estamos en medio de una guerra espiritual, que no es como la pintan muchos, sino como están las escrituras. Cuando ignoramos eso, hermano, ignoramos las máquinas que tiene el enemigo. Y Pablo dice a los Corintios que nosotros no ignoramos las máquinas que tiene el enemigo, para que no tome ventaja sobre nosotros, no hablando del asunto del juicio sobre aquel hermano que había pecado. El Dios quería que él fuera excluido y que fuera destruido, mientras que la disciplina que Dios dio era para edificación, para corrección y exhortación. No tenemos que ignorar que el diablo quiere tomar ventaja, hermanos. De todas las cosas que Dios ha dado, Él es el falsificador. Entonces la Biblia describe cómo es su actividad. No hay que inventarla, no hay que imaginarla, no hay que tener sueños raros, no hay que leer libros raros. Yo digo unos libros más raros, hermanos, sobre demoniología. El mejor libro para estudiar, y porque Jesús también habló de eso, sobre el diablo, es la Biblia, hermanos. Para conocer al enemigo, para no ignorarlo, no para tampoco, como algunos, hablar solo del diablo, que no es el tema principal de las escrituras. Y en ese hay otro subtema, es la demoniología. Entonces en la vida de la angelología también se nos presenta que no solo el diablo se rebeló, como decíamos, contra Dios, sino junto a él una tercera parte de los ángeles, los cuales son llamados allí en delante demonios, ángeles al servicio del mal. Entonces esta área es acerca del origen, actividad y el final de estas criaturas, ¿no? Y no solamente es que se rebelaron con el diablo, también como ustedes han estado viendo en 2 de Pedro,
aquellos ángeles que luego también se rebelaron. En la segunda rebelión, no del mismo tinte que el diablo, acostándose con mujeres, ¿no? Dejando su propia dignidad angelical, haciendo relación con mujeres, engendrando los nefilim que hablan las escrituras. Esa es otra parte también que habla la Biblia, ¿no? Entonces todo cabe dentro de la demoniología. Entonces eso es importante para que tengamos actividad, no otra vez para que como muchos nos obsesionemos con esos temas, ¿no? Hay gente que se obsesiona, pero son cosas que no debemos ignorar, ¿no? Luego el quinto tema, hermanos, que podemos mirar, la quinta área, trata ya acerca de el ser humano, ¿no? Esto tiene como un orden lógico, ¿no? Como habla el libro, un lógico comienza de la creación, pero comienza con el creador de todas las cosas, el propósito de ese creador, lo que él creó, el plan que tiene para esa creación. Y luego empieza a hablar de la creación invisible, qué pasó con la creación invisible, la caída que hubo en la creación invisible con el rebelión del diablo, y ahora vuelve a la creación física, la creación palpable de este mundo, porque nosotros podemos vivir, tocar y experimentar. Y comienza hablando con el ser humano, con la antropología, ¿no? Porque hay una antropología que ciertamente es humana, ¿no? Antropólogos que estudian eso en la universidad, que es una antropología como psicológica, que trata al ser humano como un animal más evolucionado que el resto, sin propósito, de origen accidental y con un fin desesperanzador, que no sería solo el de ser comido por gusanos. Al fin el ser humano, según la antropología humana, ¿no? Naces, te reproduces y mueres, y comes los gusanos. Pero la antropología bíblica, la de la teología sistemática, la bíblica, hermanos, es algo muy diferente, que corresponde al propósito de Dios para el ser humano. ¿Cuál es el lugar del ser humano? ¿Cuál es el plan eterno de Dios para el ser humano? Hermano, hoy en día el ser humano cae en dos extremos, que ya mencionamos antes, en cuanto a esto. Uno de ellos, ya lo mencionamos, en la antropología evolucionista, donde el hombre, como un pedazo de materia, carece de todo valor y significado. Y hasta eso nos puede colar en la fe cristiana, hermanos, de forma muy sutil. Pero también en el otro extremo, donde el hombre es el centro y medida de todas las cosas, el Dios supremo, dueño y amo de su destino. Este extremo también se ha colocado dentro de la fe cristiana. Como vemos tantos cristianos decretándole a Dios, mandándole a Dios, mandándole a los ángeles. Ok, hay dos desvíos: o que el ser humano no vale nada, o que el ser humano vale de más, hasta más que Dios mismo que le creó. Son dos desvíos, ¿no? Pero la Biblia habla del justo valor del ser humano, hecho a la imagen de Dios, mayor que los animales, un propósito más sublime que el de los ángeles, ser hechos imagen y semejanza de Dios. Entonces, hermano, la Biblia nos da un equilibrio correcto acerca del ser humano, de su propósito, del origen de todas las cosas, de su lugar en la cultura humana, en la ciencia humana, de cómo debe ser la familia del ser humano, cómo debe ser la educación de los hijos del ser humano. Todas estas cosas que trata la Biblia, hermano, hasta cómo deben ser nuestros negocios, todo que con las ciencias realmente humanas, que no son las que están en la universidad, ¿no? En las humanidades, son las que trata la Biblia, acerca de cómo debe vivir el ser humano en todas sus áreas. Eso es la antropología bíblica, hasta cómo el ser humano debe relacionarse con el Dios verdadero. Todo es antropología, hermanos. La verdadera antropología y la verdadera ciencia que debemos estudiar. De ahí, hermanos, pasamos a algo más que habla del ser humano, que empieza como a desglosarse quién es este ser humano en su antropología. Ya llegamos a la amartiología, ¿no? Hay una amartiología que podríamos decir que es acerca de cómo el diablo pecó y su rebelión. Pero lo que hablamos más específicamente en la Biblia, la que más trata la Biblia, aunque también habla de cómo el diablo pecó. Porque fue la amartiología, el estudio acerca del pecado. Todo tiene que ver con el pecado, con las tentaciones, con la influencia del pecado en el mundo. De eso trata esta vez. Entonces, una vez que se nos ha presentado el área de la antropología bíblica, el hombre como conociendo a Dios y su propósito, entonces se nos presenta qué aconteció con este hombre que Dios creó, que Dios planeó, que Dios dio un propósito, cómo fue envejecido, cómo este hombre que Dios creó, este ser humano que estaba siendo nuevo, a nivel de los primeros, cómo este ser humano llegó a envejecerse, ¿no? Y llegó a ser un ser humano viejo, inservible para el propósito eterno de Dios. De eso trata este tema. Cómo este hombre que fue concebido con este propósito llegó a desviarse a causa del pecado que entró en el hombre, y cómo por la entrada del pecado en el hombre entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Entonces también trata acerca de sus consecuencias.
cómo el hombre se rebeló al igual que el diablo contra Dios, contra su gobierno, y cómo esto ha llevado a la humanidad a un estado de condenación, de alejamiento de Dios, de asolamiento, de ruina en todo aquello que Dios diseñó para ser bueno y beneficioso para el hombre, y a través del hombre, para la gloria de Dios. Se nos habla entonces del origen del pecado, sus consecuencias, el trato de Dios con el pecado y con el pecador. Este es otro asunto muy, pero muy ignorado en nuestros días, hermano. De la martirología que a fin se habla, o sea, del pecado. No en la iglesia, esto es un tema muy ignorado, ¿no? Porque mucha gente lo pone incómodo. Tal vez porque los mismos predicadores viven en pecado. No conozcan inmersos en un pecado, hermano, le cuesta predicar sobre ese pecado. Exhortar a los hermanos, ¿por qué? Porque uno está pisando ahí mismo, ese mismo agujero, uno está hundiéndose en el mismo fango y quiere ayudar a salir a otro. Entonces, mejor no toco el tema. Pero son temas que hay que tocarlos en la iglesia, hermano. Entonces, cuando usted escucha todos esos temas que son duros a veces, que nos confrontan, que nos exhortan, se está hablando de esto, hermano, de cómo Dios trata con el pecado, cómo es el juicio de Dios contra el pecado y el pecador. Porque ¿de dónde sale el pecado? Porque como no estudia este tema en la iglesia, hermano, creemos que el pecado es una cofa negra que flota por ahí y el ser humano está por acá, como que son dos cosas diferentes, como el pecado es una cosa y el pecado flota por allá, como una fuerza negra. Así se lo imagina la gente el día del pecado, hermano, una forma muy mística, una nube negra que está por ahí, pero que no tiene nada que ver con el ser humano. Mira que Jesús declara en las escrituras que ¿de dónde salen los homicidios, los pleitos, las envidias, las hechicerías, los robos? Del corazón del hombre. El pecado no salió de la nada, ni siquiera salió del diablo, hermanos. Gente que cree que el pecado viene del diablo, que esa nube negra es como la maldad del diablo personificada, ¿no? La Biblia habla que el pecado del ser humano tiene un origen, y es su corazón. Su corazón en rebelión contra el Dios que le creó y le dio un propósito. Todos esos son los temas que trata este tema, hermanos. Entonces la Biblia habla acerca de esto. Cristo enseñó sobre esto. Los apóstoles constantemente tocaron este tema, como están viendo en 2 de Pedro, ¿no, hermano? Porque necesitamos conocer el diagnóstico de Dios sobre la condición del hombre y el pecado y el dolor y la maldición que éste trae. Lo que se refiere a la tentación. Todos estos temas son tan importantes tenerlos claros. Porque si no vamos a terminar como muchos hoy pensando que somos buenas personas. Como la gente tiene un entendimiento claro y correcto acerca del pecado, ven que es como una enfermedad, como un resfrío. Hoy lo tengo, mañana no lo tengo. No me puedo curar de él yo mismo, ¿no? Tomo una aspirina, unos versículos bíblicos y ya pasó el pecado, ¿no? Porque la gente se cree, bueno, ¿no? Salimos aquí a la calle, aquí en el skate park, preguntamos, ¿ustedes son buenas personas? ¿Usted qué cree que va a decir la gente ahí? Que son buenísimos, hermano. La madre Teresa se queda en pañales, hermano, al lado de tan buena gente, ¿no? Y hemos visto estas manifestaciones, estas cosas que pasan en Bogotá, el buen pueblo, hermano, rompiendo todo. Protestando contra corruptos, pero el mismo pueblo es corrupto. Porque la corrupción no viene de los presidentes, la corrupción no viene de los gobernantes. Porque los gobernantes mismos vienen del pueblo. O sea que si son corruptos los gobernantes es porque el pueblo es corrupto. Es una cosa tremenda, ¿no? Pero tenemos que conocer la condición realmente del hombre. ¿Cómo somos nosotros realmente delante de un Dios santo? ¿Y qué es el pecado delante de un Dios santo? Por eso lo primero es conocer quién es Dios y su carácter. Y cuando llegamos a conocer quién es el hombre, cómo es el hombre delante de Dios, y lo vemos como el hombre que ha pecado, que eso somos todos los hombres, ¿en qué condición estamos delante de ese Dios santo? En una condición de juicio, de condenación, de maldición, hermanos. Hay dos formas de aprender sobre el pecado. O aprende lo que dice la Biblia, y para que de una forma preventiva no peques, y te alejes del pecado, porque es la inteligencia, dice. El principio del temor de Dios es la sabiduría. Es el principio de la sabiduría de Dios, el temor a Dios. Y la inteligencia, alejarse del mal. Entonces hay dos formas, hermano. O vas a aprender acerca del pecado y sus consecuencias, por lo que la Biblia dice, o vas a pecar y vas a experimentar la ira de Dios, hermano, la maldición, el sufrimiento. Dios te puede perdonar si llegas al Señor. Dios va a cambiar muchas circunstancias en tu vida, pero hay muchas consecuencias, hermano, que quedan ahí para siempre. Que van ahí para siempre, hermano. Entonces, ¿cómo queremos conocer? Yo prefiero estudiar sobre el pecado, hermano, conocer bien las consecuencias, no pecar, cómo lidiar con la tentación, que experimentar el pecado y sufrir las consecuencias y aprender por la experiencia, hermanos. Entonces es importante estudiar la martirología, hermanos. Y esto nos va llevando como la parte central de todo el tema, ¿no? Estamos llegando a la mitad. Entonces el hermano Gino describe todo este asunto, ¿no? Como una escalera que va descendiendo, ¿no? Vemos algo sublime al principio, la persona de Dios.
un ser más maravilloso, ¿no? Y le vemos la creación, su plan, todo como fue haciendo lo perfecto, y luego vamos viendo como todo aquello se fue degradando por causa del pecado, y no por llevar a un punto de desesperanza, un punto de no hay esperanza, todo va de mal en peor, ¿no? Podríamos decir, como una escalera que como que cae al pozo profundo. Pero gracias a Dios, hermanos, acá tiene una salida, empieza a ascender nuevamente, hermanos, para arriba. Me muestra como también Dios tiene un propósito de redención y de salvación. No solo para el hombre, sino una restauración para toda la creación. Y eso comienza con Cristo. Con Cristo. Porque es el punto focal, hermanos, no solamente de la historia, Él es el punto focal de la teología, hermanos. Punto focal, o sea, no hay teología sin Cristo, hermanos. Porque si no miran las esperanzas a que llegaríamos, hermanos. Por eso Cristo está en la mitad. Pero, hermanos, qué importante es este punto, donde se pone especial atención en el Hijo de Dios, donde Dios es revelado en la segunda persona de la Trinidad, de una manera ya especial, donde a Dios, a quien nadie vio jamás, dice en Juan 1:18, Dios nadie lo vio jamás, pero ahora nos ha sido dado a conocer en la persona del Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, y Jesucristo, que nos da a conocer al Padre, que nos da a conocer el carácter de Dios, aquel Dios que nadie vio jamás, hermano. Nadie vio como Dios amaba, nadie vio como Dios sanaba. O sea, sí vean que Dios sanaba, pero no lo veían hacerlo en persona, porque como Dios es espíritu, ¿no? Cuando el Hijo de Dios se encarnó, hermano, pudieron ver cómo Dios caminaba. Y cuando vieron cómo caminaba, cómo se comportaba, cómo es la ira de Dios. Lo vieron en Jesús, ¿no? Cuando se enojó allí en el templo. Pudieron ver también el amor de Dios, cuando Él tenía misericordia de aquella mujer pecadora, ¿no? Que fue encontrada en adulterio. Hermanos, Dios es siendo expresado a través del Hijo de Dios. Es el punto culminante, el punto focal, donde Dios se ha dado a conocer. Entonces tenemos que conocer la persona del Hijo de Dios. Hermanos, el diablo muchas veces no se mete con los puntos anteriores, tanto como con este punto. Es el punto que el diablo más quiere desviar, el punto de la cristología. Porque si no conocemos a Cristo, no podemos salir de la condición que veníamos leyendo anteriormente, del pecado, y quedamos sin esperanza, condenados al lago de fuego por causa del pecado y la ira venidera. Por eso que la secta siempre, el tema más atacado, ¿cuál es? La persona del Hijo de Dios, ¿no? Es atacado en su deidad, es atacado en su encarnación, es atacado en su sacrificio, es atacado en su obra, ¿no? Entonces, no, hablemos de Jesús, pero Jesús no es el Hijo de Dios, Jesús es un arcángel, el arcángel Miguel, un testigo de Jehová, ¿no? No, pero y vienen, por ejemplo, también algo que es no tanto sectas, otra religión de los musulmanes. No es la obra de Dios, no, Jesús realmente no murió en la cruz. Fue Judas que tomó su lugar. Jesús realmente no murió. No, los gnósticos, no, Jesús ni se encarnó porque la carne es mala. Y si no se encarnó, pues tampoco murió por nuestros pecados. Entonces no hay salvación, no hay esperanza. Entonces Cristo siempre es el más atacado. La cristología bíblica es lo más atacado en este mundo. Cristo solo fue un gran maestro. No, el Jesús hippie, Jesús buena onda. Jesús no es. Si no pueden sacar a Jesús, entonces, ¿qué hace el diablo? Tergiversar su imagen. Lo muestran como un revolucionario. Y gente que está haciendo todas las manifestaciones, hasta dicen, Jesús haría lo mismo, Jesús estaría en la calle. Partiendo tras milenios. No, hermano, al final era Jesús. El Jesús de la Biblia no es así. El Jesús de la cristología es la cristología bíblica. Otra vez, hermano, me gusta decir. Bíblica. Porque Jesús histórico, hermano, usted no va a poder conocer ninguna visión mística. Solamente orando en su habitación. Jesús histórico que vino, el que se encarnó, se nos cuenta acerca de él en las Escrituras por los testigos presenciales que estuvieron con él. Por los profetas que lo anunciaron, por el Espíritu Santo que moraba en ellos, que los llevaba a indagar acerca de esta futura salvación, de la cual ellos no entendían todas estas promesas todavía, que no era para ellos, sino para los venideros. No es lo que nos habla también en Pedro. Pero luego los apóstoles, ya habiendo visto al Hijo de Dios, habiendo palpado, tocado al Señor, visto con sus propios ojos al verbo de vida, vienen y nos dan testimonio de él. Entonces, testimonio acerca de quién es la persona del Hijo de Dios, su deidad, su persona, su obra, su encarnación, todo su ministerio público. Lo que Dios mismo dijo acerca de su propio Hijo está en las Escrituras. Ahí está la cristología bíblica. Pero aquel Hijo de Dios que nos es contado en las Escrituras, quien se nos habla, debe morar en nosotros. Debemos experimentar al Hijo de Dios
No solamente de una manera intelectual, el Hijo de Dios vino a hacer esto, así vino esto. Es tan Dios como el Padre, así que maravilloso. Hasta los católicos hablan de eso, hermano, que no tienen la experiencia de conocer al Señor, que mueren ellos. Entonces Cristo no solamente debe morar aquí en conocimiento, debe morar en nuestras vidas. Todo lo que estamos hablando, hermano, es algo experimental. Lo vuelvo a recordar, hermano, para que no caigamos de repente que esto es un ejercicio solamente intelectual, la teología, ¿no? Como hablamos de la teología, el depósito de Dios tiene dos partes, ¿no? La verdad, que es transmitido por la palabra de Dios, que lleva a otros hermanos, también la palabra de Dios, el testimonio que corre, pero también un testimonio de vida, de experiencia, esas verdades, que también corre la vida de los hermanos y que debe estar presente en nosotros. Pues vemos que la cristología bíblica es tan importante, porque es Cristo nuestro Señor tal cual lo anunciaba Dios por los profetas y como decíamos por los apóstoles. Y este es el punto focal de la historia, hermano. La historia es partida por Cristo. Y la teología, su punto focal es Cristo mismo. El punto focal de la misma escritura es Cristo. Es Él, hermano. En todas las cosas. Porque en Él, ese Dios que hablábamos al principio es revelado plenamente en el Hijo de Dios. Ese Jesús histórico, ¿no, hermanos? Entonces debemos ser más diligentes en el estudio de su persona, de su deidad, de la encarnación, el propósito de su venida, de su vida, como la dio por el hombre, su ministerio público, su sacrificio expiatorio, que nos trae reconciliación, propiciación, justificación, su resurrección, su ascensión, su glorificación, su venida. Hermanos, Dios ha querido dar a su Hijo el lugar principal en medio de todo lo que ha hecho, incluso la teología. Y su propósito eterno para todas las cosas es Él. Debemos conocerle y conocerle muy bien. Vamos a decir que conocemos a Jesús si nos concluyamos las escrituras lo que hablan acerca de Jesús. No, Jesús no es un Jesús místico que debemos conocer. Es un Jesús que habla la Biblia, pero que debemos experimentar en nuestras vidas. Y decimos otro punto muy crucial, hermanos. Neumatología. ¿Le suena, hermano? ¿No? Cuando usted va a hacer una radiografía de los pulmones y van a examinar a ver qué tiene usted, ¿no? Porque eso viene la palabra neuma, ¿no? Que es viento, como neumático de un carro, ¿no? ¿Por qué? Pues llama neumático, porque está lleno de ¿qué? De aire, ¿no? Entre otras razones. Entonces, el neuma, pero aquí me fue a estudiar acerca del neuma humano, o sea, del espíritu humano. Neumatología acerca del espíritu de Dios, Espíritu Santo, un asunto tan importante, también descuidado en nuestros días, hermano. Donde hay tanta ignorancia por un lado y por el otro tantos excesos que han hecho mucho daño. Es importante estudiar este tema. Por falta de conocimiento del pueblo de Dios, se perdió, hermanos. Y hoy en día pasa también esto. Este área trata de cómo, en todo lo referente al Espíritu Santo, su divinidad también, porque hay quienes dicen que solamente es una fuerza activa, ¿no? Pero también el Espíritu Santo es muy atacado hoy en día, ¿no? Tenemos que estudiar acerca de su deidad, ¿no? Podemos entender bien el asunto de la Trinidad, en teología propia, y luego cuando vemos el Hijo, en su esencia igual al Padre, el Espíritu Santo, que también es Dios. Es importante estudiar esos temas. Luego vemos que cada tema va complementando el otro, va complementando al otro. Entonces, su persona, su operación en la iglesia, hermanos. Debemos conocer cómo el Espíritu Santo opera en la iglesia. La Biblia enseña cómo el Espíritu Santo tiene un papel muy importante en el cuerpo de Cristo. Él es el espíritu del cuerpo. Hay un cuerpo, hermanos, pero este cuerpo tiene un espíritu, que es el Espíritu de Dios, el que le da vida a este cuerpo, hermanos. La vida de Jesús, ¿no? La vida dispensada en el cuerpo de Cristo a través del Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad. Él es el Espíritu de santidad, que guarda la iglesia y que también la consuela. Es el consolador, que glorifica a Cristo, y vino para glorificar a Cristo. Por todas esas manifestaciones raras que vemos, hermanos, que no glorifican a Cristo, no pueden ser el Espíritu Santo. Porque lo primero, hermanos, que hizo el Espíritu Santo en Pentecostés, cuando llenó de poder a la iglesia, fue que hablar en lenguas de las maravillas de Dios, o sea, glorificar a Dios. Porque Cristo en los cielos estaba siendo entronizado, estaba siendo glorificado en los cielos, entonces también estaba siendo glorificado en la tierra. Porque Jesús dijo que todo lo que es del Padre y todo lo que es de Él sería traído a la iglesia por medio de su Espíritu. Toda aquella gloria que era manifestada en los cielos fue manifestada por el Espíritu también en la tierra. Y luego a través de la iglesia, ¿no? Porque la manifestación real del Espíritu Santo trae gloria ¿a quién? A Jesucristo. No a nosotros,
No hay gente que tumba gente por ahí, que se glorifican ellos mismos, que dicen que ellos hacen los milagros, que ellos mismos se exaltan ellos mismos, que hasta le mandan al Espíritu Santo, le ponen segundos. A la cuenta de 3 Espíritu Santo tú lo tiras y le contan al Espíritu Santo. Una falta de reverencia. No es tratado como Dios. Hay gente que dice que danza con el Espíritu Santo, hermano. Yo he tenido hermanos que predicando hablan que se han tomado un chocolate con el Espíritu Santo. Que lo han visto, hermano, cuando dice que a Dios nadie lo vio jamás. Unas cosas tremendas, hermano. Cosas tremendas que se la vive el Espíritu por una falta de conocimiento. Y si no estudiamos acerca del Espíritu nos van a engañar, hermano. Porque él dice que muchos espíritus engañadores han salido por el mundo. Que inspiran los falsos profetas, que inspiran los falsos predicadores. Debemos conocer el Espíritu de verdad. Él nos guarda en la verdad. Él inspiró la verdad de las Escrituras y Él no va a contradecir lo que Él mismo mandó escribir, hermanos. Podemos estudiar en las Escrituras y no en las experiencias quién es el Espíritu de Dios. Y aquella experiencia tenemos que vivirla en concordancia con lo que Él mismo ha revelado acerca de sí mismo. Lo que el mismo Espíritu nos ha dado a conocer de su persona. Es otro punto muy importante. Hermano, el nuevo nacimiento, hermanos, que es algo tan crucial para que todos estemos sentados aquí, si es que hemos nacido de nuevo, sea por la palabra y por el Espíritu, no solo por la palabra, porque la palabra sin el Espíritu, hermano, no hay vida. La palabra de Dios es eficaz porque hay una vida que está en ella, que es la vida del Espíritu de Dios. ¿Por qué podemos nacer de nuevo? No hay forma que nosotros decimos que somos llevados a la convicción de pecado y convencidos de su dignidad por medio del Espíritu Santo. Va a ser llevados al arrepentimiento. No es por el Espíritu Santo, no es por nosotros. No porque somos tan buenos adentro, hermanos, que queremos arrepentirnos y seguir al Señor. Es por medio de su Espíritu. Nosotros dependemos completamente de su Espíritu. El avance de la iglesia depende del Espíritu de Dios, de su guía. Todo, hermano, lo que hacemos como cristianos depende de la guía del Espíritu de Dios. No vamos a tener el discernimiento, hermanos. Todo es por medio del Espíritu, no es por medio nuestro, hermanos. Las promesas que tenemos, hermanos. Las primicias que experimentamos. Los dones, hermanos. Es por medio del Espíritu Santo. Es tan importante en nosotros, hermanos. Entender el Espíritu. Conocerlo. Tenerlo. Tan importante, ¿no? Sumamente importante estudiar sobre el Espíritu. Luego llegamos al área de la soteriología, hermano. Sote, ¿no? Salvación. Estudio acerca de la salvación. Tratado acerca de la salvación, hermanos. Otro tema tan ignorado hasta por los mismos cristianos. El mundo ignora que tienen que ser salvos. ¿Y de qué? ¿Y por qué? Si son tan buenos, ¿no? Y a veces los cristianos ignoran cómo Dios los salvó y para qué. Cosas tremendas que se dan, hermanos. Cosas tan importantes. Como decíamos ahora, es por medio del Espíritu de Dios que se nos comunica todo aquello que es de Cristo. Todo lo que Cristo tuvo y fue en la cruz. Todo nos es dispensado por su Espíritu. Todas las victorias del Señor, su resurrección, todo nos es dispensado por medio de su Espíritu Santo. Por eso el área que sigue ahora es la soteriología. Porque la salvación, como hablamos ahora, viene por el nacimiento del agua y del Espíritu. La palabra y el Espíritu. Por el siguiente tema, muy lógicamente, es la salvación. Este área trata a profundidad todo el asunto de la salvación. Esto es mucho más que ser solamente salvos de los pecados y sus consecuencias, que es lo que más se habla hoy en día. Que no somos salvos del pecado y las consecuencias. Yo no vas para el lago de fuego y ya todo el mundo contento. Cuando hay más, hay cosas más profundas en la salvación, que Dios ha provisto. Las provisiones de la cruz, las provisiones de su ascensión, de su resurrección. Que nos ha dado, no solamente ser salvos de la ira de Dios y del juicio venidero. Miremos lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1. En mi Biblia, hermano. Entonces, para acompañarme, si no, ese lo leo, hermanos. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer y explicar por algunas partes porque vamos a leer hasta el versículo 10. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, el Padre, en santificación del Espíritu, está el Espíritu, otra vez, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. O sea, aquí está hablando de personas que son salvas. Entonces aquí empieza a hablar de que el sacrificio de Cristo, eso es el lenguaje de rociados, el lenguaje tipológico, simbólico, que habla de que han sido lavados por el sacrificio del Señor. Que usted vea sangre en la Biblia, en el Nuevo Testamento especialmente en referencia a Cristo, no es literalmente a su sangre,
literal. Porque entonces Jesús solamente había agarrado una Gillette, dejaba caer un poco de sangre, cerraba la herida y subía a los cielos. Como cuando habla de sangre, la sangre del Cordero en la Biblia, la sangre de Cristo se refiere a todo su sacrificio, todo su sufrimiento, toda su entrega para justificarnos, para salvarnos. Ese lenguaje, ¿no, hermanos? Es muy importante entenderlo. Entonces, pero dice, ¿para qué? ¿Para qué fue esto, hermanos? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Para no solamente hizo renacer por renacer. O sea, no cabe la salvación haber nacido de nuevo. Ese nuevo nacimiento es para una esperanza viva, o sea, es para seguir siendo partícipe de cosas aún más profundas que han sido provistas por Cristo en la salvación. Dice, esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, la provisión de su resurrección, que es tan importante también tratarla. Para una herencia incorruptible. Ay, no solamente soy salvado para ser perdonado de los pecados, soy salvado también para una esperanza y para una herencia. Ay, toda la salvación también viene con una herencia. Una herencia que es incorruptible. Ay, no es como la herencia de este mundo. No es para heredar carros, casa, beca. No, para heredar cosas eternas, hermano, que no se corrompen, incontaminadas e inmarcesibles, hermano. Y cosas superiores. Es verdad que la herencia que tenemos, hermano, es una herencia tremenda. Reservada en los cielos para nosotros. Ay, todavía no se nos dio. Empieza a hablar que hay cosas que ya hemos recibido, cosas que estamos recibiendo y cosas que recibiremos por causa de la salvación. Y la soteriología también trata acerca de eso, hermano. Porque no solamente se nos dio el perdón de los pecados, ahora también el cristiano necesita la libertad del pecado, la mortificación del pecado en su ser. El ser librado no solamente de la consecuencia del pecado, sino del pecado que mora en él. Porque es preparado para recibir una herencia. Y en esa preparación hay una santificación que también es provista en la salvación. Entonces todas aquellas provisiones que hay en la salvación también son parte de este estudio, hermano. ¿Cómo fuimos salvos? ¿Para qué fuimos salvos? ¿Qué tiene que hacer salvo? De todas esas cosas, hermanos, tienen que ver con esto, hermanos. Pues nos habla ahí que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Hay también en la soteriología un estudio acerca de la salvación, de los aspectos más bien de la salvación que todavía no se han manifestado, los aspectos futuros que vienen, hermano, que vamos a recibir nuevos cuerpos, hermanos, que la santificación va a llegar a un fin, que cuál es ser presentados ellos a la imagen de Cristo mismo. Entonces todo esto de la salvación, fuimos salvos primeramente en el Espíritu, pero luego también eso pasa a nuestra alma, y por último, en la manifestación de Cristo, nuevos cuerpos. Todo eso tiene que también ver con la soteriología, hermanos. Como aquí mismo Pedro lo está diciendo, que hay algo futuro que viene, hermanos, que está preparado para ser manifiesto en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Que me habla de la necesidad de las pruebas para alcanzar aquello que Dios ha preparado en la salvación, hermanos. Nuestra participación, aunque la salvación es solamente de Dios y solamente la ha provisto, hay unos aspectos de la salvación que para ser manifestada en nuestra vida, requieren de participación, de prueba, de sufrimiento. Todo eso nos habla la Biblia y de eso no se trata, hermano. Todo es por gracia, sí, hermano, cierto. Hasta esto que estamos hablando, porque si podemos pasar por la prueba, solamente por la gracia de Dios. Si podemos alcanzar la transformación de nuestras almas a la imagen de Cristo, solamente por la gracia de Dios, por aquellas cosas que Él nos da, esa provisión que nos da, de la cual debemos tomar. Esa es nuestra parte, nuestra responsabilidad. Todo eso hay que estudiarlo, hermano. Todo eso es parte de esos temas. No solamente es salvación por fe, por gracia, no de nosotros, porque es don de Dios. No solamente eso, hermano, que solamente eso salva hoy en día. Esos aspectos que son solamente la primera parte. Si avanzamos un poco más al versículo 10, para avanzar más, hermanos, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, debemos indagar y estudiar la soteriología? Porque, hermano, tú preguntas a personas, a supuestos cristianos: hermano, ¿qué es el evangelio? ¿Cuándo fuiste salvo? No, yo nací en cuna cristiana. Pero ¿cuándo Dios transformó tu vida? No, yo siempre fue así la cosa. Hermano, cuando el bebé nació llorando, hermano, porque se dio cuenta que salió de donde estaba antes. Que si no se da cuenta que salió del mundo y el pecado, porque está llorando arrepentimiento, porque está llorando por la gracia de Dios que ha sido recibida, porque el Hijo de Dios dio su vida por él. Hermano, el que nace de nuevo se da cuenta que nació. Hermano, no puede ser que tú hayas nacido de nuevo y nunca te hayas dado cuenta. Estás entre los cristianos aquí, llevas años con los hermanos congregados y no sabes en qué momento naciste de nuevo.
Sí, no es algo tan de repente que podemos apuntar así, no es que así es, ahí pasó en ese momento. Pero hay algo que Dios hace, hermano, que hace una diferencia entre el antes y el después. Debemos conocer la salvación, hermanos. ¿Cómo fuimos salvos? No podemos entender todos los aspectos, pero debemos entender cosas básicas. Y de ahí, hermanos, a gente que es salva, es lo que nos lleva al siguiente punto, que es la eclesiología bíblica. Porque hay eclesiologías diferentes, de denominaciones, de corrientes, pero hay una que es bíblica.